Señores, tengan ustedes muy buenas tardes, son las 4 y 6 de la tarde. Bienvenidos a un nuevo video de Live Empire Games. Bienvenidos a este canal, a los juegos de Live Empire. Ya lo dije por ahí, no necesariamente son los juegos de videojuegos, pueden ser también juegos de palabras, juegos mentales, juegos de historias, juegos de anécdotas. Porque la vida, señores, la vida es un juego, sí, la vida es un juego, pero alguna vez por ahí lo he escuchado, lo hemos escuchado, yo creo que sí. Y aquí estoy en Albion Online, ¿no? En Albion Online. Ya saben que yo soy aquí veterano en este juego, tengo toda la huevada, la misma huevada que casi siempre, ¿no? Les digo, tengo 4 años jugando este juego. He visto de todo, he hecho casi todas las actividades, sí, casi todas, no todas. Me ha faltado, por ejemplo, matar a este bicho de acá, ¿no? Estos bichos de acá que la verdad no me gusta tanto ir en grupito, mano. Me gusta mi tranquilidad. Me encanta, amo mi tranquilidad, mi soledad. Estoy así solito, tranquilito, bien bonito y ya, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del caso Asmongold. Señores, uno de mis lords, uno de mis lords lo han baneado en Twitch. Ya. Entonces voy a hacer este video, de hecho ya lo estoy haciendo, y hablar, señores. Ya. ¿Quién es Asmongold? Señores, Asmongold es uno de los influencers en Twitch, los que hace que mueve muchas cientos de miles de personas en diferentes, ¿qué te puedo decir? Habrá mayor parte de Estados Unidos, pero los que sabemos inglés, podemos hablar inglés, entendemos inglés, también lo entendemos ahí, ¿no? Entonces, en cierta parte yo he dicho que también, ¿no? Si cierto personaje público me agrada, puede ser que sea por el 90-80% de sus ideas, no todas, pues obviamente. Entonces, ¿qué ha pasado? La maneó, ¿por qué? Porque dijo comentarios fuertes respecto a un pueblo que está sufriendo, sí, sí. Está en guerra con otro pueblo que también ha sufrido, sí, totalmente, ambos, sí, en sus determinados tiempos. Tiene que ver con la historia, diferentes puntos de la historia. Nada, señores, entonces él le dijo cierta cosa muy fuerte. Vamos a sentar acá para poder hablarlo tranquilamente. Vamos a sentar ya, ahí está, me siento. Increíble lo que estoy haciendo. Ya, me siento. Pues él dijo comentarios muy fuertes, la verdad, respecto a lo que sucede en Palestina, ¿no? Respecto a esa gente. Pero yo me sorprendí bastante porque yo justo entré hace 2 días o ayer fue. No, claro, hace 2 días fue el baneo. Ya, ya, la cosa es que yo entré a su directo, su último en el que estaba dando, y yo vi que estaba debatiendo con alguien más. Estaba debatiendo de algo, con alguien más respecto a este tema que está pasando yo. Y yo alguna vez recuerdo que alguna vez por aquí alguien me mandó por el Discord un mensaje para que quería entrevistarme. Y le dije, esas entrevistas, señores, a mí son estúpidas. No sirve de nada. Debate también con quién podría debatir acá. No, y hay incluso mujeres ya del Discord de Ecuador que a veces, o del mismo Albion Online, supuestamente no tienen Instagram, tienen Twitch, toda la vaina, y algunas sí comprobado, verificado que sí tenían. Bonitas las flacas, muy simpáticas. Para que, no sé, querían hacer algo, no sé qué vaina. No, mano, gracias, ahí nomás, amiguita. Ya, yo ya me conozco todas estas huevadas, no, estoy tranquilo así nada más. Ya. Pero en fin, entonces, con quien a veces no converso, ¿quién podría ser? Así medio conocida. Panlao nada más, con la pancito, la pancito Sarmi, con ella. ¿Ya? Ella tiene su novio, enamorado, creo que no sé con quién convive por ahí. Bueno, la cosa es que con ella, a veces nada más. ¿No? De ahí con nadie, nadie más. ¿No? Por ejemplo, ayer fui a su Twitch, estaba conversando ahí. Bueno, la cosa es que Asmongold, regresando al tema principal, la cosa es que Asmongold empezó a hablar de esto. Mi opinión, señor, respecto a esto, ¿qué puedo opinar? A ver, ya, muy importante, a ver, voy a poner otra bota, no me gusta el zapato, no, cambiar de zapato, este es increíble, la verdad, estupidez estoy haciendo. Me cambio de, ahí está, este zapatito mucho mejor, ¿no? Sí, ese zapatito. Ya, entonces, la cosa es que habló mal, ¿no? Sí, en su plataforma en Twitch, baneado. En YouTube también tiene su canal, millones de seguidores, de suscriptores. Este canal es un canal recontra chiquito, ¿no? Comparado a los de ellos, ¿no? Pero aún así tengo voz, por lo menos hay algunos de ustedes que me escuchan, está bien, excelente, eso es lo importante.
A ver si aprenden algo, señores, de lo que voy a decirles. Ya que tengo ya mi edad, 34 años. Alguien que tiene 34 años y no ha vivido absolutamente nada, es una estupidez. Por lo menos ya tengo 34, ya algo he vivido. No, no como Auron. Por ejemplo, si a mí me encontrara nuevamente una gemita, así como Auron, y me es infiel en la primera, no, lárgate. Yo no intentaría regresar. Yo no intentaría regresar jamás a este huevón por falta de experiencia, bueno. Una comparación, pequeña comparación. Entonces, Asmongold hizo esa vaina. Habló mal, pues fuerte, habló bien fuerte. O sea que bueno, ya se retractó. Hoy día, hace unas horas, ya pidió disculpas, va a mejorar su vida, dice. Porque le consumía bastante lo que le estaba entendiendo. Pidió disculpas, ¿no? Él también Asmongold así, bueno. No es justificante, ya, pero quizás quedó cierto trauma, cosa así bien fuerte, pues de su pasado. Ese tipo así como muchas otras personas por ahí, no todas obviamente, pero sí una cantidad, vamos a llamarle así, que hay, pero por lo menos hay, que en ciertas partes de su adolescencia, bueno, estaban disgustadas con su vida y quisieron tomar unas decisiones equivocadas fuertes, ¿no? Asmongold intentó hacer esa vaina, felizmente no lo hizo, ¿no? Y qué otra cosa más sufrió, no sé, perdió a su madre también, pues, su madre que también era, según lo que he entendido, adicta al cigarro, creo, ¿no? Sí, adicta, adicción. Ahí está, señor, las adicciones, ya lo dije, bueno, pues, ¿no? Deja de ser una carga, deja de ser una carga para tu familia, evita esa huevada. ¿No? A veces le digo el caso, por ejemplo, de un tío que por tomar gaseosa, bastante gaseosa, mano, diabetes, mano, y eso que no tiene estos, ¿cómo se dice? Herencia, ¿no? La enfermedad también puede ser por la diabetes, por herencia, ¿no? Según los médicos, ya es un caso ya de medicina más bravo, ¿no? Pero ahí está, diabetes, ¿no? Y ahora es una carga para su familia, ¿ven? Felizmente me dijeron luego que ya tiene seguro por ahí, seguro de mi tía, pero en fin. Entonces, señores, evita esas cargas, esas adicciones, ¿no? Dicen, no, la Coca-Cola, la gaseosa, que no hace nada, no hace daño a nada, más. Ay, Dios santo, esa vaina, cuánta azúcar tiene. Pero regresando al tema de Asmongold, señores, este tipo también, bueno, pues todas las cosas que es una es algo que sucede sobre todo en streamers, gente grande. Cuando tú tienes y ya te están viendo, no solamente, ¿qué te digo? 50, 1000 personas, no te están viendo, o sea, por cada video que haces o cada así en Twitch, te están viendo 40.000, 50.000 y en tus videos de YouTube las reacciones te están viendo 600.000, 500.000 personas por video, por reacciones, ¿no? No solamente videojuegos, sino otro tipo de cosas, también es otro tipo de contenido de él, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? Yo hago videojuegos, él también hace videojuegos, ¿no? Y él habla de política, yo también, me encanta hablar, mía, me gusta hablar de política. En Twitter, olvídate, soy un demonio en Twitter. Terrible lo que a veces ahí... Yo sí, saco la bestia, de verdad. Ya saco la bestia, Twitter. No, un poco más de libertad, por lo menos hay en Twitter. Un poquito más de libertad que en otras plataformas. Pero en fin, entonces habló fuerte. Lo banearon. Parece que creo permanentemente, no sé cómo será. Pero Asmongold es millonario. Podrá vivir así en una posilga, se ve todo así, pero ese tipo tiene plata. Porque ya tiene su estilo de vida, le gusta así. Además, las personas que muchas, no todas, porque sin gran mayoría, empiezan a hacer esta huevada de los streams, creador de contenido, por el dinero. Y está mal, pues, o sea, si no te importó nunca, o sea, el dinero viene y va, así de simple. Si viene, bien, pues, ¿no? Pero si tú haces lo que haces, no lo haces por dinero, sino porque realmente te gusta, porque quieres compartir un mensaje, porque quieres compartir tus ideas, para que, no sé, mejore un poco quizás tu sociedad, tu barrio donde tú vives, excelente. Si te gusta hacerlo, hazlo, pues, hermano, ¿no? Y si tu vicio, a veces tu vicio, no sé, ¿no? Podría ser el Albion, podría ser cualquier otro videojuego, te genera ingresos, dale, hermano, mucho mejor, hermano. Y si eres bueno, pues obviamente, ¿no? Si eres bueno. ¿Mm? Ahora, si no eres bueno en eso, ya, hermano, vete a estudiar, hermano, vete a estudiar. Es otra cosa, es otra cosa, ¿no? Si tienes potencial para ser un, quizás doctor, ingeniero, arquitecto, diseñador gráfico, hazlo. Si puedes hacerlo, hazlo. ¿Mm? Entonces hablo mal de este grupo de Palestina. Entonces, señores, esta gente allá, que, bueno, cosas, vamos a los hechos, señores.
Vamos a los hechos. Para empezar, tú y yo no estamos en esos países. ¿Necesariamente implica que no vamos a apoyar? No, por supuesto, tú puedes apoyar lo que te dé la gana. Apoya si quieres. Apoya, hasta ponte tu estúpido, no sé, la bandera de X país, de X, N, Y, Z país en tu nombre de Twitter si te da la gana. Ya. ¿Cuál es el tema, por ejemplo? Lo que a veces a mí me incomoda, que se vuelve muy fanática la gente. ¿No? Se ve muy fanática. O sea, ellos de por sí ya son fanáticos con sus ideologías religiosas. No solamente recién, de años, señores. Años de años es el maldito conflicto. ¿Dónde empezó todo, por así decirlo, un poquito así? Se puso recontra bravo cuando hubo esa fiesta, mano. ¿Quién manda a esa gente, esos jóvenes? Lamentablemente, maldita la hora en que hicieron su fiesta ahí, en medio de la frontera. Una fiesta que no deberían haber hecho nunca. Y las Fuerzas Armadas de Israel estaban así, dormidas. ¿No? Nadie se dio cuenta, entraron con la camioneta porque la franja de gas es ese chiquitito. Lo más reciente fue eso. Lo más reciente fue eso. Anterior a eso hubieron guerras. Israel las ganó todas. Con la ayuda obviamente de sus aliados. Previamente a eso se formó el Estado de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial. La ONU lo creó. No existía eso. Eso lo agravó mucho más. La pregunta es, en esa época los judíos merecían tener su propio país. Yo digo, mira, te soy sincero, sí, mano. Porque en esa época, te hablo de esa época, 1945, 1940, esos años terribles, pues obviamente, cosa que los judíos actuales no han sufrido en esa época. Algunos creo que siguen vivos ancianos, sí, quizás, no, que eran niños, no, sí, podría ser. Pero la gran mayoría no estaba ahí. Sus padres, sus abuelos sí lo sufrieron duro, pues. Merecían ya, toma tu país. Pero ¿por qué colocarlo justo ahí? Yo digo, ¿por qué colocarlo justo ese estado ahí? ¿Por qué no ponerlo cerca, no sea un país aliado? Lo ponen ahí todavía en símbolo de provocación. Ya que esta gente, esta otra cultura, que tiene su propia religión, su propia creencia, difiere bastante, ¿eh? Por ejemplo, los judíos, ellos no te creen solamente en lo que es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, olvídate, mano, no creen eso. No creen en el Nuevo Testamento. Por otra parte, lo que es el Islam, creen en Mahoma, Alá, un profeta y a otros así fuertes, o sea, sus leyes. ¿No? El que no cumple, olvídate, mano. Olvídate. Entonces también a veces, ahí para agregar, yo veo estos movimientos colectivos así diciendo que liberen a Palestina y toda la vaina, ahí viene el pero, pues. ¿Cómo los tratan a ellos, por ejemplo, a los homosexuales? ¿No? ¿Cómo los tratan allá estos países así que son radicales? No te voy a decir qué les hacen, ya tú investigalo, no lo voy a decir. ¿Mm? Terrible, pues, o sea, no hay concordancia. ¿No? Yo sí, señores, yo digo que se detenga la violencia por ambos lados. Pero, ¿qué le vas a decir, por ejemplo, tú amiguito, amiguita, tú qué le vas a decir? Ya. Puede ser de ambos bandos, a ese grupo, o a esa persona, a esa gente, a ese hombre, a esa mujer, que de niño, por ejemplo, perdió a todos sus familiares, weón. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Ya quedó dañado. Completamente con todos los... mataste a toda mi familia. Mataste a mi familia. ¿Cómo yo debo reaccionar ante eso? Entonces, señores, es un ciclo sin fin, parece. Parece que es un ciclo sin fin. Atacan, se defienden, atacan, contraataque, etcétera, etcétera, lanzadera de misiles, toda una vaina. Ya, que se acabe esa estupidez. Por eso a mí, yo no me pongo, nunca voy a poner mi estúpida bandera en nada. No voy a poner bandera de nadie. Ni la de Israel, ni la Palestina, jamás, mano. Eso es una fanaticada. Y es más, hay gente que se aprovecha de eso. Se pone la huevada, la bandera, ya, yo estoy apoyando esta huevada. Y unos quieren likes, otros quieren views, otros quieren followers, otros quieren sub a la mierda. Eso no es así, huevón. Lucran en base al sufrimiento de otra gente. Y eso básicamente ahí, por ahí quiero poner ese mensaje. Por ahí quiero meter ese mensaje. Maldición, weón. A veces cuando veo cierto video por ahí, están pidiendo ayuda, apoyo económico. Mano, yo tantas cosas he visto ahí que digo, pucha, ¿será verdad? Mi dinero, si yo empiezo a donar, ¿irá para ese lugar? Realmente dudo bastante. Los países tienen sus presupuestos anuales.
Cuentan con una tonelada de presupuestos. ¿Por qué estar pidiendo a las hormigas a veces que somos nosotros dinero? Si ellos también pueden hacerlo directamente. ¿Por qué a nosotros que somos hormigas nos piden más? Entonces, por eso a veces yo dudo, de verdad mi dinero irá para ayudar realmente a este niño, a esta niña. Porque al final, señores, los que sufren más son los niñitos, huevo. Los niñitos son los que sufren más. ¿Qué tienen que ver por las decisiones estúpidas de los adultos, mano? Es increíble. Eso, señores, para cualquier bando, ya sea cualquier país, no solamente Israel o Palestina, sino hay cuántos países, mano. Cuántos así, cosas fuertes y graves han habido que no puedo mencionar así. Tan a la ligera en otros países. ¿No? ¿Cuántas? O sea, si yo te empezara a hablar así a cruz sin censura, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No, para estar un poco más tranquilo aquí el canal. Porque, por ejemplo, han habido dictadores así terribles a lo largo de la historia que han generado ríos, ríos de sangre, amigo. Uf, olvídate. ¿No? Entonces, Asmongol se puso a hablar así fuerte, dio su opinión. Él sigue creyendo que sí, o sea, son estos extremos religiosos, estos fanáticos, pues, mano. Porque dentro del grupo total hay un pequeño grupo que es así, fanático. No, aunque tú le digas, aunque tú le traigas a la ciencia, los datos reales, toda la vaina, nunca van a dejar de creer en lo que ellos creen. O sea, lo peor es que en lo que creen a veces afecta al resto. Esa es la huevada. Ajá. Ahí estamos. Ahí está, señores. Ahí está, señores, eso de ahí. ¿En qué acabará? Es un círculo así infinito. Quizás infinito no. Algo va a tener que suceder fuerte, pero el otro bando no se va a dejar así callado. Y así el planeta entero polariza. Se polariza, dos bandos. Ahí también hay países neutrales, gente que no se mete, pues. Hay gente que nunca, por ejemplo, tú, por ejemplo, Auronplay, al Rubius, a Ibai, Gref, más o menos lo he visto que le he entrado. El Choca sí he visto que sí habla, a veces habla así bien fuerte respecto a la política. Pero los otros, ¿qué le va a importar, hermano? Ellos están en lo suyo jugando su huevada. Señores, es así de simple. El millonario, el que tiene ya dinero, le encanta más el dinero. Está acostumbrado toda su vida a ganar más y más y más dinero. De por sí es así. En cambio el pobrecito, bueno, pues mano, no tanto, ¿no? No. ¿Cómo ves, por ejemplo, estas empresas grandes, estos multimillonarios? ¿Cómo crees que se han hecho multimillonarios? Porque su dinero lo han trabajado. En cambio, tú ves acá, el pequeño comerciante, esto a veces difícil de que crezca. Y si crece de milagro, pero por lo general obtiene el dinero, lo trabaja en el día, lo que lo ganó en su día, ese mismo día lo que ha ganado, lo desperdicia. Mujeres, tragos, cigarro, chela. En lugar de invertirlo, volver a invertirlo. ¿No? Terrible, pues. ¿Mm? No es como el japonés su mentalidad es a largo plazo. Inversiones, trabajo, tengo mi negocio a largo plazo. Y sigue invirtiendo, una empresa, dos empresas, dos negocios. Sigue el japonés. Disciplina, señores. Disciplina. El japonés es disciplinado, me encanta, me encanta. Enhorabuena tengo yo, ancestros japoneses y chinos de China. También tengo de España. También tengo acá de Perú, de los nativos acá peruanos. Hasta me he enterado que tengo negros, así, parientes negros. Bien, excelente, mejor. Y también parientes de una tribu judía que se fue a España también. Excelente. Lo único que no tengo nada, creo, es de los nórdicos, ya de Ragnar Lodbrok, esa vaina de los vikingos, ya no tengo nada de ellos. Pero todo lo demás, sí he agarrado. Estoy feliz, carajo, de mi sangre, de haber nacido en Perú. Hay gente que dice, no, yo soy así, no puedo crecer, no puedo hacer nada, no, esas son huevadas. Todos tienen las mismas oportunidades, es la misma planeta. Pero algunos se minimizan, ¿no? ¿Cuánta gente quizás no tiene un rostro tan así simpático? Mano, ese tipo de rostros así medio chancados le gustan las europeas hermosas, bellas, mano. Uf, olvídate. Por ejemplo, ¿no? Para darte así un ejemplo. ¿Por qué decir? Estas flacas, estas mujeres, mira, estamos cambiando de tema muy radicalmente. Estas flacas, estas mujeres
Están acostumbrados así a todo lo que es oro, que cuando ven así una piedra así, una piedrita chancada, quiero estar con este guaco, con esta piedra, ya, pues, le gusta lo exótico, así son, man, es así, son gustos y gustos. Pero en fin, entonces sin irnos tan lejos, ¿no? Regresando al tema principal de Asmongold. No, a veces también me da ganas así. Yo podría quedarme hablando acá durante 4, 5, 10 horas, mano. 10 horas de muchas cosas. Pero básicamente eso, pues señores, para mí ya te dije, ¿no? Mi opinión respecto a la gente que está con su banderita, ¿no? Con esa banderita. Algunos son políticos, ¿ah? Algunos son políticos y se ponen la estúpida bandera y, mano, o sea, a causa del sufrimiento de otra gente. Algunos dicen, no, señal de apoyo, ¿qué? ¿Realmente estás apoyando? Tú que eres una hormiga, ¿estás apoyando realmente? Nosotros, ok, agregar el plural, nosotros que somos hormigas, ¿cómo apoyar a esa gente? Podríamos en nuestro gobierno, sí, no sé, por eso es en Twitter, yo a veces escribo una arroba, coloco ahí la presidencia del Perú, la PCM, Ministerio del Interior, Poder Judicial, Fiscalía, ¿no? Para migraciones también, migraciones, a veces le pongo ahí arroba migraciones, por lo menos para que el community manager lea, ¿no? O algún congresista también pueda leer, ¿no? Esa es la forma de hacerlo. ¿Tú qué crees que yo voy a ir afuera a la calle a romper propiedad privada que no es mía, huevón? No. A pintar un cuadro, huevón, con pintura, un cuadro que pertenece a la historia, a una estatua que pertenece a la historia, al patrimonio de la humanidad. No, mano. No, ¿qué sentido tiene? No, lo que tienes que hacer, por ejemplo, importante que pertenezcas a un partido político, sí. Sí, importante, importante. Alguna vez me dijeron eso. Lo que una persona debe hacer son 3 o 4 cosas en su vida. Una de ellas es aprender a tocar algún instrumento musical, una guitarra, una armónica, tambor, no sé, una batería. Porque en algún momento de la vida, quién sabe, desaparece todo lo que tienes y no te va a quedar otra que salir a la calle, tocar ese instrumento musical para que te ganes la vida, aunque sea para que puedas comer. Nunca se sabe, amiguito. Tú dices, no, hoy lo tengo todo, mañana no tienes nada. Mañana no tienes nada. Yo por lo menos tengo mi guitarra y puedo cantar. Ustedes ya lo han visto, cómo puedo cantar por ahí. No hay problema. Ya lo he hecho también alguna vez, hace años. Entre restaurantes y se gana bien. No. Ahora no lo hago tanto porque, bueno, un poquito de vergüenza. También da vergüenza pues hacer esa hueá. Pero en fin. Número 1, tocar instrumentos musicales. Número 2, aprende un idioma. Aprende un idioma, de acuerdo a donde vives. De acuerdo a donde vivas, ¿no? Ya sea el inglés, chino, no sé, ruso también podría ser. Chino mandarín, ¿no? O el inglés, sí o sí el inglés tienes que aprender, amigo. Quieras o no quieras, si no vas a estar en desventaja a lo largo de tu vida. Si eres joven, aprende inglés. Si eres ya, tienes tu edad, paga tu curso de inglés y aprende inglés. Aprende inglés. Segunda vez me dijeron. Entonces van 2, instrumento musical, aprender inglés. Tercero, bueno, métete a un partido político también, pues. Entra, escucha, participa, habla, pierde el miedo, habla. Importante eso de ahí. Partido político, aprender inglés. Porque es la única forma, mano. Es la única manera, amiguito, amiguita, de que te puedan escuchar un poco más fuerte. Entonces te vuelves político, hablas, te paras al frente y empiezas a hablar, acomodas las ideas, las planteas bien, argumentos, datos, importante, que esté ligado de la ciencia, que tenga peso lo que dices, lo que hablas, e incluso citando también a otros personajes, a estudiosos, citando también muy importante las citas bibliográficas. Entonces, señores, estamos así. Ese es el mundo en el que estamos. Lamentable, lamentable. Esos misiles, esas balas, mano. Siéntete tú afortunado de que no estás viviendo esa realidad, maldición, ¿cierto? Siéntete afortunado. Creer en Dios, la verdad. Yo creo en Dios. Yo alguna vez lo dije, lo escribí por ahí. Para mí Dios es todo aquello que implica el proceso de que yo pueda seguir respirando, pueda seguir comiendo. Eso es Dios. Ese es mi Dios. En el proceso de eso. Para que uno pueda seguir viviendo. Entonces, ¿Dios se puede molestar? Claro que se puede molestar Dios.
¿Qué realmente será Dios, señores? Ya entramos a la parte de lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Si estas religiones, a ver, si fuera ya suponiendo, todas tienen cierta verdad, ¿qué es lo que tendría que suceder entonces? Que venga cierta civilización o cierto Dios en su nave, ¿no? Y ya sabe que nosotros los hemos creado a ustedes, seres humanos. Arrodíllense. Podría ser, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O si no se cumple exactamente tal como está en sus libros de religión, pues se puede cumplir. ¿No? Viene con su ejército, viene Jesucristo, viene el otro, viene Alá, viene Elohim, viene Jehová, lo que sea, mano. Y ya pues. Pero señores, eso hasta ahora no sucede. No ocurrió en la pandemia. Muchos dijeron ya en la pandemia, por esa vaina del COVID, van a venir. No han venido. No hay nada. No. Están esperando que uno de estos locos, de estas personas, líderes con mucho poder, que tienen sus maletines, ese botoncito rojo, ¿no? Ese botoncito rojo, mano. ¿Qué estarán esperando eso? Amiguito, estoy seguro que sí. Ni siquiera con eso vienen. He visto tanto, la verdad. Ni siquiera con eso vienen. La Tierra le puede caer un asteroide y partirla en dos, mano. Y no, ni siquiera van a venir. Entonces, ¿por qué tener esas falsas esperanzas a veces? Entonces, señor, estos conflictos, este tipo de cosas, al final, ¿de dónde parte? De esa creencia en Dios. De esa creencia en Dios. Diría más cosas así fuertes, pero me estoy aguantando bastante. Me estoy aguantando bastante. Baneado entonces mi causa Asmongold. Lo banearon. Lamentable. Lamentable que lo hayan baneado en Twitch. ¿No? Así estamos, señores. No debió haber aceptado esa entrevista. No debió haber aceptado esa entrevista en definitiva. Para mí, en lo personal, no debió haberla aceptado. Entonces, señores, acá creo. Si te gustó este video, deja tu like. Apoya el canal. Te lo agradecería, muchas gracias. Deja tus comentarios. Si te interesó el tema. Yo acá sigo en los videojuegos, estos jueguitos. Acá sigo acá, ¿no? Jugando. Pasándola bien. En la llamita, mira la llamita. Sí. Todos quieren tener su llamita. No, su llamita de skin. Está cara. Está cara la llamita. Era para sacarme 10, solamente saqué una. Si hubiera sacado 10, olvídate cuánto tendría ahorita. No. Entonces, señores, me despido. Muchas gracias. Subiéndome, obviamente, montando el mamut. Albion Online, de los pocos videojuegos donde tú puedes montarte tu mamut de comando, así tu mamut de guerra. ¿Ya? Quizás por eso es que le gusta a mucha gente, ¿no? Bueno, también, ¿no? Eso sería todo, señores. Muchas gracias. Que les vaya bien. Se lo dijo Live Empire. Chao.